Hello, my name is Livni Shirley Soler Moreno. I am 25 years old. I live in Playa Rica, municipality of San Antonio. I am enrolled in the bachelor's degree program in early childhood pedagogy at SEAD Ibagué. Bueno, eh, a continuación voy a hacer la explicación del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. En el ejercicio 1 yo escogí la letra D y este ejercicio nos trae la proposición R, la proposición S y la proposición T. Nos trae en lenguaje simbólico eh, T, entonces, S y negación de R. Entonces, el primer ítem a resolver es escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces aquí como la primera es la T, entonces el cuerpo humano necesita hierro para producir las proteínas hemoglobina. Y tenemos acá el conectivo lógico, que es el condicional o entonces. Y entonces nos diría T, entonces S y negación de L. Entonces así fue como quedó. Dice, el cuerpo humano necesita hierro para producir proteínas hemoglobina, entonces el hierro es un mineral que se encuentra en cada célula del cuerpo y no es cierto que el agua es más densa que el hierro. Esa fue en lenguaje natural la proposición compuesta. Entonces el segundo punto sería generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Bueno, para la realización de la tabla de verdad comenzamos primero con las tres proposiciones. Entonces tenemos T, S y R. Para comenzar entonces con T, eh, serían las cuatro primeras verdaderas y las cuatro últimas falsas. Entonces, en ese se trabajaría la mitad de, de las verdaderas y la otra mitad falsas. Y igualmente sería con las falsas, la mitad verdaderas y mitad falsas. Entonces tendríamos dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas y dos falsas. Entonces, para la proposición R, entonces sería la mitad del cuadrito anterior. Entonces, si acá tenemos dos verdaderas, aquí tendríamos una verdadera y una falsa. Una verdadera y una falsa. Y así hasta completar el cuadro. Entonces, aquí para hacer la negación de R. Entonces, observamos que acá en R está verdadero. Entonces, como es la negación de R, entonces vamos a poner lo contrario, que sería falso. Entonces aquí tenemos, acá está en verdadero, entonces aquí lo ponemos en falso, acá está en falso, aquí lo ponemos aquí en verdadero, entonces aquí sería falso, acá sería verdadero. Y así sucesivamente hasta completar el cuadro, revisándolo muy bien. Entonces, seguimos con el siguiente cuadro, que es S y negación de R. Entonces, nos vamos al cuadro de S y entonces vamos a observar el cuadro de S y el de R. Entonces, como vamos a trabajar con el conectivo y, para hacer esto, entonces las dos proposiciones deben de ser verdaderas para que sea verdadero. De lo contrario, van a ser falsas. Entonces vamos a observar la S. Entonces aquí tenemos verdadero, pero acá tenemos falso. Entonces, por lo tanto, es falso. Aquí tenemos verdadero y aquí también tenemos verdadero. Por lo tanto, es verdadero. Aquí tenemos falso, por lo tanto, aquí también tenemos falso, entonces será falso. Aquí tenemos falso y verdadero, por lo tanto es falso. Tenemos verdadero y falso, por lo tanto es falso. Aquí tenemos verdadero y acá verdadero, por lo tanto es verdadero.
Tenemos esta que es falsa y esta también es falsa. Esta en falsa y esta en verdadero, por lo tanto es falsa. Entonces ya completada eh, el cuadro de S y negación de R, entonces continuaremos para hacer T, entonces S y negación de R. Entonces, para hacer el condicional, se vuelve falso cuando el primer valor es falso y el segundo, cuando el primer valor es verdadero y el segundo falso. Cuando el primer valor es verdadero y el segundo falso, entonces es falso. Entonces vamos a observar, buscamos la casilla T y la haríamos con S y negación de R. Entonces vamos a observar, recordando que el primer valor debe de ser verdadero y el segundo falso para que sea falso. Entonces, acá en T tenemos verdadero y falso. Entonces, como el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces es falso. Aquí tenemos de primero verdadero y el segundo también es verdadero, por lo tanto es verdadero. Tenemos de tercero verdadero y tenemos falso en el segundo valor, por lo tanto es falso. Tenemos verdadero y en el segundo falso, por lo tanto es falso. Tenemos falso en el primer valor y falso en el segundo valor, por lo tanto es verdadero. Tenemos falso en el primer valor y en el segundo valor tenemos verdadero. Entonces, por lo tanto, es verdadero. Tenemos falso en el primer valor y en el segundo valor tenemos falso, por lo tanto es verdadero. Tenemos falso en el primer valor y en el segundo valor tenemos falso. Por lo tanto, es falso. Y pues basados en que nos están preguntando aquí que debemos determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Pues no es una tautología porque no son todas verdaderas, no es una contradicción porque no todas son falsas, entonces sería una contingencia que tiene falsos y verdaderos. Y aquí tengo generado la tabla de verdad a través del simulador de tablas de verdad, lo cual nos lleva a, tenemos aquí tenemos los 4 últimos verdaderos, 2 falsos, un verdadero y un falso. Vamos a corroborar. Tenemos los 4 últimos verdaderos, 2 falsos, uno verdadero y uno falso.